antigüedad necesaria de 10 años. El salario pensionable va a ser el último salario integrado. El monto del beneficio es el 1% del sueldo pensionable multiplicado por los servicios pensionables. Esta parte ahorita lo vemos más claro en el cálculo, está muy, muy sencillo. Y la forma de pago va a ser una renta mensual vitalicia con actualización respecto a inflación. Entonces, aquí tenemos el primer inciso, dice, Juanito desea retirarse el 31 de octubre de 2025. ¿Cuál sería el monto del beneficio que corresponde si tiene 65 años de edad, 15 años de antigüedad y su salario integrado es de 60,000 mensuales? Entonces, aquí vemos que por la edad, pues, ¿qué porcentaje le tocaría? El 100%. Gracias, sí. Y la antigüedad, pues, la cumple también, ¿no? Porque piden 10 años y ya tiene 15. Entonces, pues sí. El salario pensionable nos están diciendo que es el último salario integrado, pues son simplemente los 60,000 que dice el enunciado. Y aquí, 1% del salario pensionable por los años de servicio. Es decir, el 1% de los 60,000 por 15, que son los años de servicio. Y aquí lo tenemos, ¿no? Son los 60 por el 1% por 15. Que nos dan 9,000 pesos de pensión mensual vitalicia. Aquí, pues digamos, no es tanto, pero ya si tienes tu pensión del IMSS o algo, pues ya como para complementar, pues está bien, ¿no? ¿Aquí alguna duda? Está muy sencillo, ¿no? Como ven, ¿qué tipo de plan sería? ¿Quién me dice? De beneficio definido. Así es, ¿por qué? Porque tenemos la fórmula exactamente y pudimos hacer el cálculo como tal. Es un beneficio muy, muy sencillo, no tiene nada de complicado y pues sería todo en esta parte. ¿Alguna duda? Vale, entonces tenemos otro inciso, dice. El amigo de Juanito, César, tiene 62 años y cumple años el 25 de octubre de 2025. Lleva laborando 20 años en la empresa donde su salario integrado actual es de 85,000 y el 30 de noviembre aumentará un 5%. Calcula la pensión que le correspondería a César si se retira el 31 de diciembre de 2025. Entonces aquí nos dicen que la edad actual es de 62 años, pero la edad a la fecha de retiro van a ser 63, porque cumpleaños el 25 de octubre, pero se va a retirar hasta el 31 de diciembre. Entonces, pues ya va a tener un año más, ¿no? Por lo tanto, su porcentaje de pensión sería de 90%, que son los 63 años que ya va a tener cumplidos a fecha de retiro. Entonces, nos están diciendo que su salario integrado actual es del 85%, pero que ya va a tener un aumento, de 85,000 pesos, perdón, pero que va a tener un aumento del 5%. Entonces, ya su salario a fecha de retiro serían 89,250, que sería 1.05 por 85,000. Por lo tanto, el salario pensionable pues sería de 89. Y aplicando la misma formulita del 1% por 89,250 por 20, porque aquí nos está diciendo que lleva 20 años en la empresa, por el 90, por el tema de la edad, nos da, ahí está, los 89 por el 1%, por 20 por 90, y nos da un total de 16,065 de pensión. ¿Aquí alguna duda? Vale. ¿Solo podrías mostrar rápidamente el enunciado completo? Claro, déjame lo acomodo para que lo... ¿Sí lo alcanzan a ver?
Sí. Gracias. No, ¿de qué? Vale, entonces el que sigue. A ver, aquí nos está diciendo. La empresa Somos Amigos S.A. de CB ofrece un beneficio de plan de pensiones complementario a la pensión del IMSS, que consiste en otorgar el porcentaje necesario para que, sumado a la pensión del IMSS, el trabajador obtenga un nivel de reemplazo del 100%, incluyendo asignaciones familiares e incremento anual. Para tener acceso a dicho beneficio, el trabajador deberá contar con el dictamen de pensión otorgado por el IMSS, además de haber presentado su renuncia ante la empresa. La edad de retiro normal es de 65 años con 15 de antigüedad, sin opción a retiro anticipado o diferido. Aquí no recuerdo bien si vieron, Cola, lo que era lo del retiro diferido. ¿Alguien recuerda si lo vieron? Creo que no. No, bueno. Simplemente es que tienen que cumplir exactamente con la edad y la antigüedad que están pidiendo. O sea, 65 años y 15 años de antigüedad. Y aquí mismo nos está diciendo el enunciado, ¿no? Sin opción a retiro anticipado o diferido. El diferido es que, no sé, si ya tiene pues los 68 o lo que sea, pues ya no aplica, ¿no? Entonces, bueno. Ese, Ajá, sí, oye. perdón, No, dale. ese lo tiene el ejercicio porque hay regularmente en los planes de pensiones aparecen tres tipos de retiro. Retiro normal, retiro anticipado o retiro diferido. El retiro normal es, digamos, como que el que se esperaría que todos tengan, ¿no? Y por lo regular lo establecen como con 65 años y 15 o 20 años de antigüedad, ¿no? Claramente ahí depende del diseño de cada plan de pensiones. Hay tantos planes de pensiones como se quiera. Ahí pues cada empresa es diseñado a la necesidad de cada empresa, pero pues ese es el normal. El anticipado es cuando a veces las personas no cumplen como todos los requisitos para el normal y entonces ponen en el texto como tal, se permite el retiro anticipado a partir de tal edad, ¿no? Y de igual manera, dependerá de la empresa si ponen alguna penalización por retirarse antes o si dan el beneficio completo. Y la otra es retiro diferido, que es lo que decía ahorita Adri, que a veces, pues las personas llegan, por ejemplo, a 65 años, pero no tienen 10 años de antigüedad. Entonces, el mismo plan te dice, también se tiene derecho a retiro diferido hasta los 70 años, por ejemplo. Entonces, si suponemos que hay una persona que ya tiene 65, pero tiene 12 de antigüedad, todavía podría tener ese chance entre los 65 y los 70 para poder retirarse. ¿Esto por qué? Porque, pues, cada empresa diseña el plan de acuerdo a sus necesidades, o bueno, se les es diseñado de acuerdo a sus necesidades, y, pues, recuerden que las condiciones son como muy claras, ¿no? Si el plan te dice que tienes derecho a retiro anticipado o retiro diferido, podrías obtener los beneficios. Pero si el plan como tal te dice no se puede ni retirar antes ni retirar después, pregunta, ¿se tendría derecho a los beneficios fuera de solo la edad normal que están definiendo? ¿Nadie? En teoría no, porque justamente dicen que no se puede retirar antes ni después, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona con en este caso del este plan, que la edad de retiro es de 65 y 15 de antigüedad y no tienen derecho ni anticipado, ni a retiro anticipado ni diferido. Si tenemos una persona de 60 años con 15 de antigüedad, ¿tiene derecho al plan? A obtener el beneficio del plan, perdón.
No, No, correcto. Si tiene 63 y 15 de antigüedad, perdón, si tiene 65 y 10 de antigüedad, correcto. Listo. Gracias, Adri. Gracias, Mimi. Entonces, bueno, lo que les acaba de decir Mimi, y justamente aquí dice, Andrés y Alicia deben retirarse el 15 de diciembre de 2025. Andrés tiene actualmente 66 años de edad y 15 de antigüedad. Por su parte, Alicia tiene 65 de edad y 15 de antigüedad. La primera pregunta es, ¿ambos tienen derecho al beneficio del plan de pensiones? ¿Quién me dice? no, Andrés ya no, porque ya tiene 66 años. Sí, es correcto, Eric, gracias. Justamente, ¿no? Lo que les comentaba Mimi apenas. Solamente Alicia tiene derecho al plan porque cumple con la edad de antigüedad. Y Andrés se pasa de los 65 años. Entonces, el inciso, ¿alguien tiene alguna duda en esta parte? ¿Sí les quedó claro? Vale. Ujú. Pues ahí también dependería cómo está estipulado en el texto, ¿no? O sea, si dice 66 años cumplidos, pues sería hasta los 66 cumplidos, ¿no? Mientras siga teniendo los 65, pues cumpliría, ¿no? En el otro caso, o sea, lo que les habíamos dicho es justo para pensión del IMSS, la ley 73, porque así está estipulado, ¿no? Que a partir de que tienen los 6 meses, el medio año, ya sube. Pero en este caso, al ser un plan privado, pues dependería de las condiciones del texto del plan. Sí, aquí no tenemos un texto, pero bueno, lo estamos poniendo a edades cumplidas, ¿no? Y aquí esta persona pues ya tiene sus 66 años. Entonces, con base en eso, dice calcular el beneficio al que se tiene derecho, considerando que el último salario integrado de Andrés es de 40,000 y el de Alicia es de 100,000. Entonces, antes de que empecemos a resolverlo, ¿qué tipo de plan sería? Igual es un beneficio definido. Sí, correcto, Eric, muchas gracias. Entonces, con lo que dice el enunciado, ¿qué es lo que tendríamos que calcular primero? Es el nivel de reemplazo de acuerdo a la pensión del IMSS. Correcto. Entonces, bueno, aquí tenemos la edad, pues ya la sabemos, ¿no? 65 años, antigüedad de 15, salario integrado de 100,000 y semanas cotizadas, estas pues se las estamos dando, no vienen en el enunciado, 1,355. Entonces, ¿qué sería lo primero para poder usar la formulita de la pensión del IMSS, de ley 73? A ver, para empezar, ¿tienen claro qué es lo que se tendría que hacer en este ejercicio? Ceci, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Y Ceci, no me hables a mí, por favor. No. Sería calcular la pensión de Ok, va, gracias, Ceci. ¿Qué pasa, Uriel? Ajá, más bien restar, ¿no? Pero, ajá, Pero sí, sí. muy bien. Ahora, Yatsil, ¿qué es lo primero que necesitamos para calcular la pensión del IMSS bajo ley 73? Bueno, para empezar estamos suponiendo que es ley 73, ¿no?
Entonces, Sí. dejémoslo así, no nos metamos en rollos. Entonces, ¿qué sería lo primero que necesitamos para calcular esa pensión? Pues primero tendríamos que checar justamente los años de antigüedad y luego sacar am, la, Pues Va, acuérdense de su ok, la función. antigüedad, el IMSS no toma años de antigüedad, recuerden, son semanas cotizadas. Esto sí lo vieron con Lalo. Regularmente los planes toman antigüedad, pero pues en la ley del IMSS ya sabemos que son semanas cotizadas, ¿no? Esto es muy importante que lo tengan súper claro. Cada plan tiene sus condiciones porque, como lo dije hace ratito, se diseña de acuerdo con las necesidades de cada grupo al que va dirigido, ¿no? En el caso de la seguridad social, tiene hasta su ley y todo. En el caso de los planes privados de pensiones, cada uno va a tener diferentes condiciones dependiendo de lo que quiera. ¿Ok? Y esto es súper importante que lo tengan claro porque, como comentaban hace ratito, bajo ley del IMSS, si tienes más de 6 años de la edad cumplida, se te considera la siguiente. Pero si el texto como tal dice edad cumplida, perdón, si el texto del plan privado dice como tal edad cumplida, aunque tú tengas 73.6 y en el IMSS te tomen, 63.6 y en el IMSS te tomen 64 años, para tu plan privado serían los 63, ¿no? Ahora, en la parte de esta pensión, ya lo hemos calculado varias veces. Paso 1, tendríamos que ver si, bueno, primero podrían ver de su formulita qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Qué necesitan? Salario base de cotización, cuantía básica, como mencionaba Uriel, y semanas cotizadas, ¿no? Eso es lo que ustedes necesitan. Ah, y porcentaje de edad. Ahora, ¿cómo se saca la cuantía básica, Uriel? Ok, bien, gracias. Dividimos el salario entre la UMA. Ahora, no es salario diario, es el salario base de cotización. Recuerden que una cosa es el salario diario, que regularmente es el salario integrado, y otra cosa es el salario base de cotización. Ahora, ¿cuál va a ser el salario base de cotización? Valentina. ¿No? Rosalí. Es el de las últimas 250 semanas, ¿no? Ok. Y si no tenemos como tal el de las últimas 250 semanas y solamente tenemos esto de que son 100,000, de que su salario integrado son 100,000 mensuales, ¿cómo podríamos sacarlo? ¿Quién Creo que levantó la mano? Ángel. Correcto. Recuerden, el salario base de cotización está topado a las 25 UMAS mensuales. Entonces, ahí ya tenemos el segundo componente. Tercer componente, porcentaje de edad, ¿no? Ese pues ya depende de la edad que tenemos. Chicos, es importante que participen porque el que se les pregunte no es para exponer a nadie. El que se les pregunte es para que ustedes mismos vayan acordándose de las cosas y si tienen dudas las externen. A lo mejor la duda de uno puede ser la duda de todos, ¿va? Pero si ustedes no hablan, nosotros no tenemos forma de saberlo, ¿ok? Listo, Adri. Gracias, Mimi. Entonces, pues sí, justo, ¿no? Tenemos que este salario base de cotización, pues son las 25 UMAS mensuales, ¿no? Que son los 85,000. Entonces, aquí, pues, ¿qué salario tomamos? ¿El de 100,000 o el de 85? Pues el de 85, que es el tope, ¿no?
Como se los dijo igual Mimi, esto ya lo han hecho muchas veces, ya deberían tenerlo bastante presente porque pues en su tarea de examen venían varios de estos, hemos hecho igual muchos en la clase. Entonces, y para el tema de cuantía básica y incremento anual, sí es como decía, no me acuerdo quién dijo, de que dividíamos, pero bueno, aquí ya sabíamos, ¿no? Que era lo del, o sea, excede, es en el renglón más alto. Alguien no sé si tenga a la mano su tablita de cuantías básicas e incrementos anuales. Sí, en cuantía básica le corresponde el 13% y en incrementos 2.45. Es correcto. Sí se acuerdan cómo sacar esa parte de lo del salario diario y las sumas y demás, ¿no? ¿Que cuántos salarios diarios eran? Sí. Vale. Porque igual eso ya lo hemos hecho varias veces. Entonces aquí, pues evidentemente al ser un salario tan alto, va a exceder va a quedar incluso más alto que creo que son 6 veces en la tabla el más alto. Entonces, ¿qué más necesitamos? El porcentaje de edad, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene? 65. Y de acuerdo a la tablita del IMSS, ¿cuánto nos quedaba? Uh-huh. Es correcto. Entonces, pues simplemente vamos haciéndolo. Pues la primera parte son nada más las semanas cotizadas menos 500 sobre 52, ¿no? Que serían 1,355 menos 500 sobre 52. Y ya nos da 16.44. Entonces después, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a multiplicar por los incrementos anuales. Entonces, sería 2.45 por el resultado que teníamos anteriormente. Uh-huh. Luego, pues le vamos a sumar la cuantía básica. Está. Simplemente el 13% más lo que ya teníamos anteriormente y nos va a dar el 53. Y luego vamos a multiplicar por el porcentaje de edad y va a quedar igual, ¿no? Porque es del 100%. No va a cambiar. Aquí está, 100% por 53. Queda exactamente igual. Y solamente nos faltaría multiplicar por salario base de cotización. Aquí está. Que son los 53 por 85,986. Que es lo que nos salió de salario base de cotización, porque esta persona excede el límite. Entonces nos quedan 45,816. ¿Vale? Y aquí, ¿qué nos faltaría después de esto? Ya tenemos esta primera parte de la pensión. ¿Qué nos faltaría? Obtener el nivel de reemplazo. Antes de eso, el mismo enunciado se los está Las dando. asignaciones familiares y el incremento. Sí, correcto. Muchas gracias. Entonces, pues sabemos que era el 11 y el 15%. Uh-huh. Entonces, pues simplemente, aquí está, ¿no? ¿Por qué tengo lo mismo? Esto está mal, ¿vieron? Así. Puse al revés los signos. Y aquí así. Uh-huh. Y así. Ahí está. Entonces nos queda 58,485 de pensión final. Uh-huh. Por parte del IMSS. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Que tuviera el 100% de nivel de reemplazo. Uh-huh. Entonces, primero, pues hay que sacar cuánto tiene de nivel de reemplazo. Y aquí, pues, como lo hicimos igual en la tarea, vamos a comparar contra el salario real, ¿no? El que sí traía, no con el tope. Simplemente para saber respecto a su último sueldo, de cuánto es la pensión. Entonces serían los 58 sobre 100
Y ya nos queda un nivel de reemplazo del 58%. Entonces, aquí, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿Quién me dice? Es correcto, muchas gracias. Entonces, aquí está, ¿no? El nivel de plazo del 100% sería que tuviera sus 100,000 pesos, ¿cierto? Entonces tenemos que, aquí está, ¿no? El salario integrado menos la pensión del IMSS son 41,514. Entonces, por cómo está definido el plan privado de pensión, pues esto es lo que le tocaría a esta persona por parte de su plan. De tal manera que reciba sus 100,000 pesos íntegros cada mes, ¿sí? Ahora, pregunta rápida. ¿Sobre estas pensiones se pagaría impuesto? ¿Sobre el beneficio solito del plan de pensiones se pagaría impuesto? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Me están hablando en chino, ¿no? Lua, ¿sobre este beneficio solito del plan de pensiones se pagaría impuesto? Sí, ¿no? Sí, sí, ¿por qué? Bueno, su respuesta fue sí y no. A ver, ¿alguien más? ¿Quién dice otra cosa? No, sí, porque, bueno, está No, ¿sí? topado. Pero según yo está topado a 15 o más, me acuerdo. Bien. Ok, correcto, Ceci. Sí, sobre el beneficio solito del plan de pensiones no se va a pagar impuesto porque recuerden que el tope aplica a esto y en este momento el tope es de Eran 57, 51,000, algo ajá, así. Ajá, de por ahí. que corresponde a las 15 UMAS mensuales, ¿no? Ahora, pregunta, sobre el beneficio total entre seguridad social y beneficio del plan, ¿se pagaría impuesto? Correcto, ¿va? Aquí pues no necesitaron hacer cuentitas. Una cosa es que les hubiera preguntado, perdón, una cosa es que les pregunté si se pagaría impuesto y otra cosa es si se les hubiera preguntado cuánto es el impuesto que se pagaría, ¿va? Pero en ambos casos, pues lo que tendrían que hacer es justificar exactamente si sí se paga, por qué se paga, si no se paga, por qué no se paga. Y pues si se les hubiera pedido cuánto se pagaba, habría que calcularlo, ¿no? Pero esta era una pregunta muy rápida, ¿va? Vale. Entonces, el que sigue. Bueno, hasta aquí alguna duda, sí quedó claro por qué solamente el beneficio del plan privado no paga impuestos, pero ya todo el conjunto sí. Acuérdense que todas las pensiones que se reciban, la suma de estas es lo que va a determinar si paga o no paga impuesto. En este caso, como si está definido como un beneficio de un plan de pensiones, por eso es que ya el total, que serían los 100,000 pesos, pues sí pagarían impuestos, ¿no? Sobre el excedente. Bueno, aquí nosotros dimos como parte del ejercicio, ¿no? Obviamente en su tarea examen, pues les pondremos, ¿no? O sea, el beneficio sería ley 73 o ley 97. Pero aquí es porque pues ya se los dijimos. Sí, ahí se supuso. Hicimos trampita para no meternos en tanto problema con la ley 97 ahorita y aparte, pues es lo que dijimos, ¿no? Estamos trabajando ahorita con beneficio definido, ¿va? Ahora, ¿cómo lo pueden diferenciar? Ejemplo, en su tarea examen les pusimos, esta persona comenzó a laborar el 10 de mayo de 1997. Entonces, recuerden que ley 73 va a ser
todos los que comenzaron a laborar antes del 1 de julio a cotizar al IMSS antes del 1 de julio del 97. En ese sentido, si alguien entró a cotizar todavía el 30 de junio de 1997, ¿entra en Ley 73, sí o no? Correcto, Ceci. Aunque no hablaste, nada más moviste la cabeza, pero sí. Pero pues bueno, esa es la utilidad de tener las cámaras prendidas, ¿no? Si alguien entró a laborar el 2 de julio de 1997, ¿sigue siendo Ley 73 o ya es Ley 97? Ya es 97. Ya es 97, ¿ok? Eso es también súper importante que lo tengan, porque hay quien me puso que sí era, que como entró el 10 de el 10 de mayo del 97, sí era ley 97, perdón. Entonces, ténganlo súper claro, ¿va? Otra cosa que les iba a decir de esto, ya no me acuerdo, a ver si ahorita me acuerdo. Sí, justo, y como decía Mimi, queríamos seguir la misma línea de, o sea, que estamos con beneficio definido, no les quisimos poner lo que es ley 97, porque ese, acuérdense que es contribución definida. O sea, sabemos cuánto aportamos, pero pues realmente a ciencia cierta no sabemos cuánto vamos a tener, ¿no? Entonces, en su clase, Lalo les comentó algo acerca de las equivalencias actuariales de pagos de rentas mensuales y pagos únicos. ¿Alguien se acuerda qué les dijo sobre esta parte? O sea, ¿cómo era posible hacer estas equivalencias? Sí, bueno, en la pensión que hemos calculado anteriormente, pues con el URB ahí obteníamos el factor de la anualidad. Ajá, justo, lo que acabas de decir con la anualidad, ¿no? Más bien. Ujú. Entonces, aquí todas fueron rentas mensuales, lo que hemos calculado hasta ahora. Entonces, si quisiéramos hacer pagos únicos, perdón, pues lo único que necesitamos es la anualidad. Aquí dice, si los planes de los ejercicios anteriores tuvieran opción de pago con equivalencia actuarial a pago único, ¿cuáles serían los montos que recibirían Juanito, César y Alicia? Considera las siguientes anualidades. Aquí nosotros les estamos dando como tal la anualidad, no se está haciendo el cálculo ni nada. Entonces, simplemente lo único que tendrían que hacer para el pago único sería la anualidad por el pago que se les está dando. Aquí, pues los 9,000 pesos, ¿no? Que eran de Juanito. Y ya nos da. Para el siguiente, pues lo mismo. Lo que recibía César, que eran 16,065 por la anualidad. Y lo que recibió, ¿cómo se llamaba? Alicia, por su anualidad. Es simplemente multiplicar y nos da el pago único. Aquí pues realmente lo difícil es lo talachudo es calcular la anualidad, ¿no? Aquí se las estamos dando ya como tal, pero, o sea, no es que sea lo mismo, es actuarialmente equivalente, pero igual aquí deben tener muy claro la diferencia entre un pago único y un pago y una renta mensual, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Digo, igual aquí, por ejemplo, podríamos preguntarles, ¿no? De que, pues, si paga o no paga impuesto. Aquí ya es el otro límite, ¿no? Es el de las 90 UMAS en lugar de 15. Que no me acuerdo cuánto era el monto ahorita, pero bueno, podríamos preguntarles igual lo mismo para complementar el ejercicio. Hasta aquí llegamos con contribución definida. ¿Alguien tiene alguna duda? No importa si creen que ya se dijo, lo que sea, pregunten, en verdad pregúntenos. Bueno, entonces, nos quedan 10 minutos. Vamos a leer nada más el enunciado para que lo vayan pensando, porque no nos va a dar tiempo de resolverlo, pero vamos a leerlo. Dice, Abelarda trabaja en una empresa donde ofrecen como beneficio un plan de pensiones donde el beneficio dependerá del saldo acumulado en las cuentas individuales de las personas. Dichas cuentas están formadas por una subcuenta de empleado,
donde ahorra el 5% de su sueldo mensual, además de una subcuenta de la empresa, donde por cada aportación del empleado, ésta aportará la misma cantidad. La edad de retiro normal es de 65 años, sin condiciones de antigüedad, mientras la edad anticipada de retiro es de 55 años, con 15 años de antigüedad. Se permite retirarse entre los 55 y 65 años, siempre que se cumplan los 15 años de antigüedad. Aquí, como ven, sí nos está dando como margen en las edades de retiro, no como el que vimos anteriormente que decía no hay ni retiro anticipado ni diferido. Aquí sí nos está dando entre los 55 y 65, pero lo que están cambiando es la antigüedad, ahí para que lo tomen en cuenta. Entonces, sigamos. Si el trabajador cumple con las condiciones de retiro, tiene derecho al 100% de la cuenta individual conformada por la subcuenta empleado y la subcuenta empresa. Y se deberá contratar una aseguradora para contratar una renta mensual vitalicia. Se permite cualquier forma de pago actuarialmente equivalente. Si el trabajador no cumple con las condiciones de retiro y termina su relación laboral con la empresa, solamente tendrá derecho al 100% del saldo acumulado en la subcuenta empleado. A ver, hasta aquí, leyendo el enunciado. ¿Qué tipo de plan es este? Contribución. Así es, Ceci, muchas gracias. Es contribución definida porque aquí nos están diciendo cuánto va a aportar esta persona, ¿no? Aquí nos lo está dando. Ahorra el 5% de su sueldo mensual y por cada aportación del empleado, la empresa aportará la misma cantidad. Aquí nos está diciendo que ambas partes van a aportar lo mismo. Entonces, este es un plan de contribución definida donde la empresa y el empleado van a hacer las aportaciones. Ahora, para el primer inciso, dice, Laura tiene 55 años de edad y 10 de antigüedad. Calcula el beneficio que le correspondería con los siguientes datos. Bueno, ahí no están los datos, pero aquí, con esta edad y esta antigüedad, ¿qué beneficio le tocaría a Laura? Solo el 100% de su cuenta individual. Así es, porque no está cumpliendo con la antigüedad, ¿cierto? Que son los 15 años de antigüedad. Cumple la edad, que son los 55, pero no la antigüedad. Si Laura tuviera los 65 años, ahí no importa que tuviera 10 de antigüedad, porque nos están diciendo en el mismo texto que no tiene condición de antigüedad, ¿vale? Entonces, pues yo creo que lo dejamos ahí. Si pueden ir haciendo el cálculo para adelantar el ahorro, pues estaría bien, ¿no? Igual les muestro el siguiente inciso. Dice, Filomeno tiene 65 años de edad y 5 años de antigüedad. Calcula el beneficio que le corresponderá con los siguientes datos. A esta persona, ¿qué le tocaría? Igual solo lo de sus aportaciones, ¿no? No, Las dos. es correcto. Las 12, sí, porque tiene 65 y justamente aquí nos está diciendo que la edad de retiro normal son 65 años de edad sin condición de antigüedad. Ajá. Entonces, tiene poquita antigüedad, pero cumple con la edad, que es lo que nos está diciendo el texto del plan. Entonces, le va a tocar lo que dé la empresa y lo que dé en las subcuentas. Entonces, les digo, ahorita pues ya no nos da tiempo de resolverlos. Si quieren tomarle una capturita y si quieren irlo resolviendo por su parte, estaría excelente. De todas formas, nosotros lo vamos a hacer mañana, no hay ningún problema. Pero por si quieren ir adelantando, ahí se los dejo para que le tomen su Pero captura. ahí, Adri, no faltarían los datos. Ah, sí, perdón. Estaban aquí. Una disculpita, ¿eh? Por aquí los tenía. Según yo, con esos tienen todo. Vamos a tomar la misma taza y todo. Y bueno, esta ya está. ¿Necesita algo más? Creo que no, ¿sí? La tasa es del ¿El 8. salario? El incremento, a ver, ¿qué salario les ponemos?
A ¿Qué salario Laura. les gusta, muchachos? ¿Cómo? Les pregunto a los muchachos qué salario les gusta. El del ejercicio pasado, unos 100. A Ceci le gustan cifras grandes. Muy bien, muy bien. Muy bien. Excelente. Y para el otro, pongámosle. ¿Le ponemos menos o más de sueldo? A ver, díganme. $85. Vale. Y creo que con eso podrían hacerlo, ¿no? Creo que ya no falta nada más. Sí, A según ver, yo. muchachos, ¿les hace falta algo más para calcular contribución definida? Para empezar, ¿cómo lo calcularían? Pues primero obtenemos la anualidad financiera, ¿no? Bueno, y la tasa real. Ok, ¿y qué necesitan para la anualidad financiera o la tasa real? El incremento salarial y el interés, pero pues ahí están. Ok, ese lo tenemos, muy bien. Luego, ¿qué otra cosa necesitarían? Ok, en este caso no faltan años para retirarse. Entonces, ¿su N cuál sería? Pues no necesitan N, ¿no? Ujú. O bueno, no necesitan llevar a valor futuro en este caso. Eh, ¿Qué otra cosa necesitarían? Muchachos, Las aportaciones, pero ya las tenemos. ya tenemos el 5% de aportación mensual, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa necesitarían? La URB la usamos cuando es pensión del IMSS, ¿va? Porque recuerden que esa URB nos la dan para pensión bajo ley 97. Esto lo vieron con Lalo la semana pasada. ¿Cuál sería el equivalente a la pensión de contribución definida? Al final la URB, ¿qué es? O bueno, ¿cómo lo podrían ver? Como una anualidad, ¿no? Entonces, esto lo hicieron creo que el jueves, cuando hizo el ejercicio en Excel Lalo. Casi no se te escucha, Mimi. A ver. ¿Ahí ya me escuchan bien? Sí, ya. Va. Esto lo vieron el jueves con Lalo cuando hizo el Otra vez. ejercicio en Excel. Otra vez se te fue como que el audio. Ha de ser mi internet, pero déjenme Ahí. Ajá. ahí. Ah, esto lo vieron el jueves con Lalo, donde hizo el ejercicio que tenía una parte de pensión del IMSS y la otra parte de cuenta individual, ¿no? Y vieron cuál era el equivalente de la URB o qué es lo que tendrían que usar. ¿Alguien se acuerda? Creo que ya lo dije. ¿Nadie se acuerda? Creo que ese sí había dicho, ¿no? No escuché. Ceci, ¿qué dijiste? Yo no he dicho nada. No, hace rato justo cuando dije Ah. cómo hacer la equivalencia actuarial. Que justamente la URB era el factor de anualidad, ¿no? Y bueno, nosotros solemos dividirlo entre la URB y por los 12 meses. Correcto, Ceci, gracias. Entonces, en pensión del IMSS, pues es la URB, pero al final la URB es una anualidad, ¿va? Entonces, cuando calculamos contribución definida que no es del IMSS, entonces ahí sí lo que necesitamos es una anualidad. Ahora, pregunta, ¿pueden calcular la anualidad con la información que tienen? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
Bueno, entonces eso se les queda de tarea también. Hagan el cálculo de su pensión y si les hace falta algún dato para calcular la anualidad, ustedes invéntenlo, pero ahí especifiquen ustedes mismos. Este fue el factor que utilicé o esto fue lo que utilicé para calcular la anualidad. ¿Va? Muchachos, se necesita que participen porque si no, no podemos saber las dudas que tienen. ¿Va? Y si ustedes no externan sus dudas, nosotros no podemos ayudarlos más. ¿Ok? Pues no sé si tengas algo más, Adri. No, sería todo. A ver si pueden hacer su ejercicio y les digo, si no, mañana de todas formas lo hacemos, ¿vale? Pero inténtenlo, por favor. Pues ya sería todo, chicos. Que tengan buen día. Hasta Muchas luego, gracias. buen día. Hasta luego.